Listo. Perfecto. Entonces, nosotros habíamos visto justamente en las sesiones anteriores una manera justamente de lograr la conducción eficiente, económica y segura. Y en ese sentido, justamente habíamos comenzado desde el génesis de la situación, ¿no? Conociendo el motor, revisando justamente el control de los niveles de los fluidos. Adicionalmente, aquello también habíamos visto justamente lo que era la temática respecto de la presión de los neumáticos, cuando los neumáticos habían sido o habían estado en buenas condiciones. También como antecedente de aquello vimos la importancia de la ubicación y de la sujeción de la carga y algunos factores también adicionales como mantener la velocidad, que es lo que vamos a hacer énfasis en esta ocasión, una conducción eficiente, económica, de índole ecológica, inclusive cuidando el ambiente y guardando justamente las consideraciones del respecto de aquellas maniobras de aceleración, de desaceleración, de la detención, cuándo incorporarnos al tránsito, eh, también cómo maniobrar en otros elementos, qué realizar en cuanto a los tramos con pendientes y en las curvas igualmente, así como en las paradas prolongadas. En ese sentido, nosotros también habíamos revisado esta temática justamente en el sentido de que había factores interesantes, relevantes para evitar justamente el desgaste tanto de los neumáticos, el desgaste del sistema de frenado, del acelerador, del embrague, cómo los mismos estaban funcionando, o por último, ¿no? El que podría considerarse uno de los factores más graves en esta situación, cómo evitar la fatiga y el recalentamiento en el motor. Y justamente partamos de esto, ¿no? En esta ocasión, para seguir con la idea. Y justamente el recalentamiento del motor se originará por dos razones, ¿no? Por los daños en los diferentes componentes, tanto del sistema de refrigeración del vehículo, o también inconvenientes en el sistema de lubricación del motor, ¿no? Hay que tener en cuenta que si el motor tiene dos rangos, podríamos decir dos factores importantes para su consideración. Si este trabaja por encima de la temperatura óptima, se puede disminuir la viscosidad del aceite, por lo tanto, piezas no lubricadas o con el aceite no en buenas condiciones para la cual fue fabricado, por ende va a aumentar el desgaste del motor, ¿sí? Y si el motor, en cambio, trabaja por debajo de su temperatura óptima, se aumenta desde luego el consumo de combustible. Y ya vimos nosotros algunas pautas para evitar el incremento del consumo del combustible, pues justamente el motor necesita una temperatura específica necesaria para que funcione perfectamente. También las piezas del motor pueden desgastarse prematuramente, ya que están diseñadas justamente para en función de la temperatura que toman por el efecto del calor, estas se dilatarán hasta un tamaño determinado, ¿no? Es una de las bondades que tiene justamente la fabricación de los elementos que hay. Ha habido también temas que nosotros podríamos haber revisado y creo que vale la pena traer a colación. Eh, Era importante que nosotros evitemos la fuga de líquido refrigerante, ¿sí? Y justamente es porque tal vez en este sentido se puede descartar o destacar en este caso que el refrigerante puede fugarse por las mangueras, por el radiador, por la carcasa del termostato, a través de la bomba de agua, a través de una junta de la culata, el radiador del calefactor también, los tapones provistos de protección del anticongelante, el enfriador de aceite en la transmisión automática,
la cabeza de cilindros y el monobloc, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta situación. ¿Cómo nosotros evitamos la fatiga y recalentamiento en el motor? Es muy importante tener esta consideración. A veces puede estar concentrado incorrectamente el refrigerante. Tendríamos que revisar también adicional, tener la precaución de revisar si el termostato se encuentra averiado, ¿sí? Porque el termostato, como ustedes saben y recordarán, es una válvula que por su composición es sensible a la temperatura. Este termostato se abre y se cierra en función de la temperatura del motor. Los conductos de refrigerante también podrían estar atascados por la pérdida de las propiedades químicas. Y es justamente importante que así como cada uno de los lubricantes o los fluidos que están implementados en el motor, este refrigerante también circule por todo el sistema para que cumpla justamente con su función, que es poder enfriarlo, ¿no? Recordemos que fruto justamente del cambio de temperatura, de cambio de condiciones químicas, de cambio de las propiedades de estos elementos, el óxido, la aparición del óxido, la intrusión de tierra y la formación también de sedimentos podrían llegar a bloquear el flujo de líquido, ¿no? Recordemos que son unos conductos justamente aptos y adecuados para que funcione esto como en conjunto. Revisemos también, no perdamos, y para todos los fluidos, ¿no? Revisar si existen averías, ¿no? Si la manguera tal vez está desgastada o rota, si tal vez el ventilador del radiador está averiado, y justamente para lograr una temperatura adecuada del radiador, existe también el ventilador que succiona aire a través de las aletas del radiador. Eso ustedes lo saben también qué es lo que puede suceder. Bueno, como conclusión de los temas que veíamos o que veníamos viendo anteriormente, ya para dar inicio a la exposición de esta oportunidad que tenemos que conectarnos, justamente habla de una velocidad adecuada de circulación, primero como mecanismo de seguridad y en segundo, lo que estamos teniendo como temática de la conducción económica, ¿no? El ahorro de combustible. Pero ojo con aquello. No siempre buscamos un ahorro único, simple, sencillo, independiente del ahorro de combustible. Todo esto tiene que ver con lo que referimos anteriormente, ¿no? Cómo funciona el freno, el embrague, el acelerador, los fluidos, los lubricantes, si usted ha revisado cómo está el funcionamiento del motor, y todo es un componente que ayuda justamente a esta situación. El tema de la velocidad tal vez podríamos considerarlo de índole secundario, pero no por ello deja de guardar un nivel de consideración dentro de este sistema, como les digo, ¿no? Funciona en conjunto y teniendo cuidado los otros factores anteriormente mencionados. Y les vamos a brindar a ustedes factores estadísticos respecto de que en el año anterior, el año pasado nada más, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2020, en el Ecuador se registró un descenso de muertes con respecto al año 2019 de un 50%. ¿Sí? Eso equivale a una media estimada de 3 fallecidos por día en promedio por siniestros relacionados justamente con accidentes causados por los automotores. Y nosotros ahí hemos agregado, hemos incorporado una tabla estadística que refiere, toma en cuenta el número de accidentes en el Ecuador por provincia en el periodo 2010-2019. Y bueno, salvo alguna la relevancia o excepción que hubiese, nosotros asumimos que por lo general todos tenemos domicilio en la provincia de Chimborazo, por eso hacemos referencia. Sin embargo, de aquello, en esta tabla está considerado un total nacional y todas y cada una de las provincias que conforman el estado ecuatoriano. Y haciendo énfasis en la provincia de Chimborazo, como les decía, en el año 2010 teníamos aproximadamente en Chimborazo un número de accidentes de 826.
lo que para el año 2019, año penúltimo al que estamos actualmente, ha bajado sustancialmente a 585. Sin embargo, de aquello no deja de ser tampoco preocupante y hay que poner mucho énfasis en el cuidado que debemos nosotros guardar. El hecho de que la estadística diga algo no es una regla, pues nosotros hacemos o brindamos números para aporte, para análisis, para diagnóstico y la precisión de estos en la estadística, ¿no? La estadística no deja de ser un valor referencial que justamente se causa o se provoca por nuestros comportamientos en toda índole, ¿no? Y en este caso que estamos teniendo en cuenta. Respecto del tema principal que estamos tomando en consideración, que es la velocidad adecuada de circulación, hay que considerar dos factores importantes. Si usted como conductor, ¿no? Si usted como conductor aumenta la velocidad, ¿no? Está fuera del rango moderado, ¿sí? Tenemos que aumenta la distancia de frenado ante un obstáculo o evento, ¿no? Las pérdidas de control o pérdida de pista resultan mucho más frecuentes, ¿no? Tenemos o contamos con la dificultad de realizar maniobras evasivas ante cualquier evento, ¿no? Recordemos, y es lógico esto, ¿no? Ley de física. La velocidad es igual a espacio por tiempo. ¿Qué tenemos que ver en esto? A mayor velocidad, ¿sí? En un periodo determinado de tiempo constante, podríamos determinarlo, va a haber mayor espacio recorrido. Por tanto, si usted tiene un obstáculo a una distancia X a lo largo de la carretera y su velocidad es mayor, va a recorrer más tiempo, va a estar más cerca de dicho obstáculo y menos posibilidades de evadir dicho elemento que se encuentra frente suyo. Por lo tanto, el evento es lógico pensar que va a ser de consecuencias un poco insospechadas, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, que decirlo, y ustedes lo saben, y esta información lo manejan, y caso contrario tendríamos que recordárselos. Cuando ustedes, por ejemplo, conducían lo que se refiere a los vehículos livianos y motos, estaban autorizados para hacerlo con su tipo de licencia, tengan en cuenta que de acuerdo al tipo de vía, un ejemplo para referenciar a nuestra especialidad actual. En las rectas de carreteras, el límite era de 100 kilómetros por hora, ¿sí? Y el rango moderado, de acuerdo a la ley, ¿sí? El artículo 142 nos indica que el rango estaba entre los 101 hasta los 135 kilómetros por hora. Y esta era una sanción con pecunio, ¿no? Pérdida de puntos. Usted ya se consideraba fuera del rango cuando sobrepasaba los 136 kilómetros por hora. Y ya era una sanción económica, pérdida de puntos, inclusive la pena privativa de libertad, ¿no? Si por A o B circunstancias usted en este periodo antes de entrar a la capacitación para obtener su licencia tipo E convalidado, manejaba, conducía en carreteras, en las rectas, conduciendo vehículo de transporte público, su límite era de 90 kilómetros por hora. De 91 hasta 115 ya decíamos que estaba en un rango moderado. Y por el contrario, a partir de 116 kilómetros por hora se consideraba que estaba fuera del rango moderado. Hay que tener y guardar mucho cuidado en esto. Hoy, como conductores de transporte de carga, por ejemplo, en rectas, en carreteras, usted no puede conducir por sobre los 70 kilómetros por hora. Obvio, a pesar de aquello, se maneja un rango moderado de 71 hasta 100 kilómetros, pero es prácticamente como se podría considerar jugar con fuego, ¿no? Y usted estaría prácticamente fuera del rango moderado si está por sobre los 100 kilómetros por hora.
Y no vayamos lejos, ¿no? También hagamos todas las significaciones. Y en carreteras, en curvas, usted no puede entrar a la misma superando los 40 kilómetros por hora. Si es una vía perimetral, 70 kilómetros por hora. Y si está, salvo las excepciones, dentro de la zona urbana, que sabemos que de paso está prohibido en cierto y determinado horario, por ser tratarse de vehículos de carga, tienen solamente autorización para ingresar a determinada hora a las ciudades a realizar las actividades, así que hay que guardar mucho cuidado con ello. Recordemos esta apreciación que se acaba de hacer y justamente a velocidades fuera del rango moderado, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, aparte de que estamos sujetos a sanciones, que por supuesto, claro está, hay que recordarlo, es preferible no llevar al límite. A velocidades fuera del rango moderado va a aumentar el porcentaje de sufrir lesiones graves en un accidente. Posibilidades altísimas, ¿no? La percepción del conductor, además de eso, también existen factores que intensifican los peligros y justamente son los siguientes. Y tenemos que considerar dentro de aquello factores, ¿no? Y hemos considerado igual dentro de los importantes, como primero, el comportamiento del conductor. El comportamiento del conductor. Influye sobre esto la personalidad, la actitud y los motivos que a veces le apenumbran al conductor. Por eso es importante recomendar que nosotros cuando vayamos a conducir estemos con un estado físico y mental idóneo, apto para poder hacerlo. ¿Sí? O en su defecto, bueno, con la personalidad no podríamos atacarla o controlarla porque es algo que está innato y adentro de nosotros, ¿sí? La actitud sí guarda mucha relación con la predisposición con la que estemos y hay que guardar una actitud positiva, ¿no? Y que no suene esto a modo de esos pequeños sermones que a veces nos brindan, motivacionales, sino que la actitud, ¿qué quiere decir desde el punto de vista para el conductor? Voy a conducir mi vehículo con muchísima responsabilidad, guardando mucho cuidado, mucha precaución y sobre todo respetando la seguridad de los demás, por supuesto la mía en primer lugar. Consecuentemente, esto va a ayudar a que haya menos incidencia en los factores de ocurrencia de los accidentes de tránsito y yo puedo ser un factor muy importante para evitarlos aquellos, ¿no es cierto? Entonces hay que reconocer esta situación, ¿no? Si usted va a una velocidad muy baja, puede evadir, por ejemplo, un niño que corre detrás de un balón, un peatón distraído, una persona con alguna discapacidad, una persona vulnerable, ¿no? Si tal vez está circulando a una velocidad mediana, tendríamos la posibilidad de algunos obstáculos poder evitarlos y otros no. Y por supuesto, como les dije, no, a mayor velocidad tiene un espacio de frenada mayor y es probable que no tenga la posibilidad de evitar los siniestros, ¿no? Y por ende las graves consecuencias que se representan. Otro de los factores que ayudan a llevar el tema de la velocidad adecuada en la circulación justamente tiene que ver con las características de la vía. Características de la vía. Ya hablamos, ¿no? El Estado tiene su obligación de mantener en buen estado, en buenas condiciones, para no redundar, y de paso no son palabras con el mismo significado, en buenas condiciones la red vial estatal. ¿Sí? Y hay que considerar lo siguiente. Una vía nueva y en perfecto estado va a ser transitada regularmente a velocidades altas. El mismo estado de la vía invita, motiva. Así que si el flujo del tránsito está llevado a altas velocidades y como se les ha manifestado también tenemos que tomar el ritmo de circulación de la misma, ahí es cuando debemos tener más cuidado que regularmente debemos tenerlo, ¿no?
Así que hay que tener mucho cuidado con aquello. Otro de los factores es justamente las características de su vehículo, ¿sí? Y justamente va a depender de varias situaciones, ¿no? De cilindraje, de la tecnología, para que los conductores, entre comillas, podríamos decirlo, abusen de sus capacidades para imprimir más velocidad. Aunque ustedes saben que por ley ya está prácticamente limitado, está restringido la circulación a altísimas velocidades, ¿no? Así que manejémonos bajo los límites de lo que nos están indicando las recomendaciones. Y finalmente tenemos el tema de las condiciones climáticas. Por supuesto, claro que influyen las condiciones climáticas en el aspecto de que es una relación directa en los elementos del vehículo, por ejemplo, en los neumáticos y el parabrisas, ¿no? Van a afectar factores como la lluvia, ¿no? La neblina, el polvo o ceniza, que generalmente tenemos bastante familiaridad con la ceniza por el tema aquello de que estamos rodeados por muchos volcanes, ¿no? En particular esto en el Ecuador sobre todo. Y pese a aquello, tener y considerar que son factores que no se pueden anular, estarán presentes siempre ahí y hay que tener o guardar respecto de aquellos ciertos consejos que nos permitimos nosotros entregarles a ustedes. Si usted circula de noche con luz de cruce, por favor, no rebase, no supere los 90 kilómetros por hora. Si se presenta en ese momento una lluvia de intensidad media, reduzca por su velocidad de la que llevaba, ¿sí? Por lo menos unos 10 a 20 kilómetros. En una curva, si usted igual circula con luz de cruce, reduzca en un 10% la velocidad señalada en una curva en condiciones normales, reduzca por lo menos el 10% de la velocidad señalada, ¿sí? Que eso tenemos en la señalética horizontal, vertical, sobre la calzada, ¿sí? O a través de la carretera. Y si llueve, guarde muchísima precaución. Baje la velocidad por lo menos en un 30%. Y si existe un peligro de hielo, que sí lo hay, si tenemos algunas carreteras con esta particularidad, reduzca a un 60%. Recuerde que el hielo elimina a cero el valor del factor de rozamiento. Prácticamente vamos a estar sobre una pista y el vehículo con todos sus elementos de seguridad no va a servir absolutamente para nada. ¿Sí? Un consejo muy importante e inevitable es que no es aconsejable circular por carreteras en condiciones bajas temperaturas, pero si usted no tiene más remedio que hacerlo, por favor, guarde en consideración la utilización de todas las herramientas que le brindan la tecnología que está implementado su vehículo y reduzca la velocidad. El mejor consejo que se le puede dar a un conductor bajo estas condiciones, bajo estas circunstancias, es justamente la de bajar la velocidad. Con eso no tenemos nosotros ningún inconveniente, no tenemos sorpresas en el trayecto, no se van a presentar dificultades y por supuesto ninguna novedad.